Seguimos con más información y tenemos que hablar ahora de campañas de desinformación, lo que está sucediendo con el terrorismo en el mundo y también cómo esto impacta en la región. Por eso ya estamos en comunicación con Luciano Mondino, él es analista internacional, porque se reveló un informe sobre que Hamás incluida diferentes grupos de ayudas internacionales, incluida la UNO, comenzaron a conspirar, ¿no?, con respecto a una organización sin fines de lucro que era respaldada por los Estados Unidos. Luciano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la, Luciano, por la invitación. Luciano, hablemos acerca de este tema, ¿no? De Ujú. cómo se está dando esta desinformación, estas campañas de desinformación con respecto a este informe. ¿De qué trata? A ver, es una campaña de desinformación más entre todas las que ha habido desde el 7 de octubre, que es cuando el grupo terrorista Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, lanza el ataque contra las poblaciones del sur de Israel y comienza la guerra, que es lo que estamos viendo en la Franja de Gaza y que ha tenido también distintos frentes. Ujú. Uno de esos frentes es el militar convencional, que es el que quizás más conozcamos todos por el día a día, pero también está el informativo y el político, que es donde el grupo terrorista Hamas, como también Irán o el grupo terrorista Hezbollah, que es del Líbano, actúan con una serie de instrumentos, muchos de ellos también en la retórica, la tergiversación y la mentira, para poder intentar o por lo menos dañar lo que es la imagen pública, en este caso, de Israel o bien de los Estados Unidos. Ujú. Uno de los puntos más cuestionados, porque además no hay análisis serios que sustenten que en la Franja de Gaza hay un genocidio o una crisis de hambruna que es derivada por una intención por parte de Israel o de los Estados Unidos, es justamente esto, la desinformación que hay a la hora de afirmar que en la Franja de Gaza o Ujú. bien hay un genocidio o bien hay una crisis de hambre generada intencionalmente por Israel. Si hay algo que realmente lleva a la situación en la Franja de Gaza a una situación crítica, es el grupo terrorista Hamas, que Sí. luego de más de 600 días sigue en el poder, se rehúsa a entregar a los secuestrados que tiene todavía, son 50 israelíes que están secuestrados en la Franja de Gaza, y se rehúsa también a abandonar el territorio y dejar el poder de la misma. Ujú. Vamos a explicar un poco más a nuestra audiencia de qué se trata, ¿no? Una campaña de desinformación, en qué datos hay que basarse para Uh -huh. poder saber, ¿no?, cuándo es una campaña de desinformación. Mira, Maga, te voy a dar un dato que es clave para entender por qué en la Franja de Ujú. Gaza no hay un genocidio, y afirmar lo contrario nos lleva justamente a entender que estamos hablando de una campaña de desinformación o de una campaña de mentiras. Ujú. Desde el 7 de octubre del 2023, mes que inicia la guerra, hace casi 2 años, Sí. la población de la Franja de Gaza, al igual que también la población palestina en Judea y Samaria, en Cisjordania, aumentó más de un 2%. Esto es un dato duro, es un dato que nos Sí. muestra la realidad, y que si lo comparamos con genocidios reales, como ha tenido el caso del Holocausto durante el siglo XX, o el genocidio armenio, o el genocidio de Ruanda, o el genocidio en Darfur, nos va a mostrar que todas las poblaciones que sufrieron genocidios se han reducido. Esto es una cuestión casi de pura racionalidad y lógica pura. Hablar de genocidio en la Franja de Gaza es propaganda y es una mentira, es lo que Claro. decía al principio, termina siendo un insumo del relato y la política afirmar cosas que no tienen sustento con la realidad. No solo porque la realidad muestra que la población palestina ha aumentado demográficamente, sino porque tampoco se ha podido constatar, y en esto ha habido países como Sudáfrica o dictaduras muy cuestionadas como el caso de Nicaragua y Venezuela, o la propia Sí. República Islámica de Irán, que han intentado llevar a Israel a las cortes internacionales y no han podido demostrar, como no se pudo demostrar nunca, porque el genocidio es una definición jurídica, no es una definición política o que se puede ir cambiando por circunstancias para beneficiarme a mí o perjudicarte a vos. Ujú. Son conceptos jurídicos que están establecidos conforme a la realidad histórica, a la luz de los genocidios reales, y que justamente muestra o señala lo que es la intención, en este caso de un gobierno, de aniquilar a la población que sufre ese genocidio, Claro. aniquilarlos por cuestiones étnicas, políticas, religiosas, nacionales.
y esto no sucede en la Franja de Gaza. Ujú. Bueno, también podemos hablar de esto, ¿no? Como aquí en la región o en la Argentina también Ujú. comenzó a demonizarse, ¿no? Estas palabras en contra de Israel o también decir, bueno, lo que se está viviendo en Palestina. Esto lo hemos visto también muchos candidatos o muchos políticos, ¿no? Que Sí, 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 comienzan a sí, hablar de esto y esto empieza a replicarse en la gente, que capaz que no tienen tanta información, pero bueno, hay que ponerse de un lado. Me pongo del lado del más débil, por decirlo de esta palabra, de decirlo de total. alguna manera, y se termina difamando o hablando en contra de Israel en este caso, ¿no? Ujú. Lo cierto es que tanto quienes hablan de o bien un genocidio o bien de una crisis humanitaria en la Franja de Gaza están mintiendo y están siendo parte de esta guerra informativa. Acá hay una cuestión, no es solo hablar de buenos o malos, sino Ujú. que están dejando de lado una situación que es verdaderamente compleja. Fíjate otro detalle que nos muestra la situación en la Franja de Gaza desde hace más de 2 años. Hasta hace pocos meses era el grupo terrorista Sí. Hamas quien controlaba el ingreso de la ayuda humanitaria. Ujú, sí. Antes de la guerra, este mismo grupo terrorista robaba la ayuda humanitaria, que es medicina y Y alimentos alimentos. y agua Ujú. potable, que no iba para la población gazatí, sino que iba a los bolsillos de este grupo terrorista, que son líderes, o la mayoría de ellos, porque muchos ya han sido eliminados por Israel, que viven en Qatar o viven en Turquía en mansiones y un lujo que Claro. no tiene ningún palestino de la Franja de Gaza. Casualmente esos palestinos que no encontraban una solvencia económica dentro de la Franja de Gaza, ¿sabes dónde sí la encontraban? En Israel. Hasta el Ujú. 7 de octubre, 20.000 palestinos cruzaban Sí. los puestos fronterizos hacia Israel porque en este país sí que podían trabajar libremente. Incluso también en los kibutzim que fueron atacados el 7 de octubre. Por supuesto. Aquí lamentablemente nos ha demostrado que muchos de esos gazatíes estaban realmente haciendo inteligencia que luego las fuerzas Nukba y Hamas utilizaron para saber qué atacar dentro de los kibutzim, señalaron mujeres que vivían solas, Ujú. ancianos, y esto fue lo que terminó sucediendo. Pero Hamas durante mucho tiempo robó esa ayuda humanitaria, no la dirigía para la población gazatí. ¿Y sabes cuándo empezó la población palestina a tener una mejora en la distribución de la ayuda humanitaria? Cuando intervino Israel y cuando intervino también los Estados Unidos, a través de un reparto que es muy novedoso. Esto en términos militares es muy complejo, Maga, porque hace que justamente un ejército muchas veces no puede dar cuenta de la necesidad inmediata que una población civil tiene en un momento de guerra. Sin embargo, el Claro. ejército de Israel sí que ha logrado por lo menos limpiar gran parte de lo que era ese robo de la ayuda humanitaria que hacía el grupo terrorista Hamas. Y hoy muchas de esas ayudas y de esos alimentos y de esas medicinas están llegando a la población gazatí y Ujú. no a los batallones terroristas. Sí. Mala Ujú. noticia para los que en alrededor del mundo quieren la destrucción de Israel y apostaron a Hamas Ujú, para esto. ujú. Sí, claramente el grupo terrorista Hamas Ujú. mantiene también todo su poderío, su fuerza, teniendo Totalmente. como víctimas a su pueblo, más allá de estos israelíes que continúan secuestrados en Gaza, pero también a su Ujú. pueblo, ¿no? Todos los palestinos también siguen siendo víctimas de todos ellos. Muchos de ellos sí, también hay una parte de la población gazatí que tiene una similitud ideológica con lo que es el grupo terrorista Hamas. Para quien no lo sepa, la Franja de Gaza está gobernada por Hamas desde el Ujú. año 2006, pero también hay otros grupos terroristas, la Yihad Islámica, Sí. grupos del Estado Islámico, Al-Qaeda, que están repartidos por toda la Franja de Gaza en una sociedad que es de clanes, clanes familiares que tienen muchos miembros y unidades dentro de ellos. Entonces la pertenencia a Hamas no es solo la pertenencia a una organización terrorista como tal, es también una sensación o una pertenencia a una facción política que es, insisto, la gobernante en la Franja de Gaza, que además está en disputa con lo que es la autoridad palestina Fatah desde el año 2006-2007, está en una guerra civil abierta y que ha sido muy cruenta, y que los palestinos también han basado mucho de su apoyo a Hamas en una mayoritaria intención de destruir al Estado de Israel. Hay que saber que ese proyecto de autodeterminación de los palestinos no es un proyecto de autodeterminación de crear su propio Estado. Lamentablemente estamos hablando de una sociedad que ha sido en su mayoría radicalizada y que no tiene intención de construir un Estado que conviva con Israel, sino un Estado que suplante al Estado de Israel y que sea más un califato islámico a la medida de lo que es Ajá. Hamas, la yihad palestina o el propio régimen de los ayatolá en Irán.
Sí, ahora no, hablando de este informe que se ha mostrado, que se ha revelado, había diferentes medios junto con la ONU también que Ujú. conspiraba, ¿no?, contra esta organización sin fines de lucro. Aquí, ¿cómo juegan estos medios internacionales y también cuál es el rol de la ONU en este caso? Mirá, muy corto. Primero, la ONU es un sello de goma. La ONU no tiene posibilidad en una comunidad internacional que no existe un patrón que pueda regir o de alguna forma gobernar a escala global los asuntos de los estados porque Ujú. estamos en un sistema internacional que es inherentemente anárquico. Esto es, no hay un gobierno mundial. La ONU a la hora de tener que intervenir a favor de las causas justas y humanitarias o bien no ha podido o bien ha sido parte del Sí, problema como ha sido en la Franja de Gaza. El mismo 7 de octubre hubo personal de la UNRWA, que es la Agencia para Refugiados Palestinos dentro de Naciones Unidas, que formó parte activa de la masacre y de la atrocidad que cometió el grupo terrorista Hamas dentro del suelo de Israel, especialmente en la zona de los kibutzim. Muchos de ellos que son asalariados por parte de Naciones Unidas, se los ha visto, se los ha filmado, se los ha fotografiado e incluso también han tomado parte activa en lo que ha sido el cautiverio de muchos de los secuestrados, incluso algunos también de los que fueron asesinados en la Franja de Gaza. Por lo sí. tanto, hay que saber que la ONU es parte del problema en la Franja de Gaza. La ONU estaba al tanto que el grupo terrorista Hamas separaba y desviaba mucha de esa ayuda humanitaria que no iba a la población civil, sino que se dirigía a construir la operatividad terrorista y también muchas veces legitimaba a través de la Asamblea General de Naciones Unidas, una asamblea que tiene mayoritariamente países que siguen la retórica anti-israelí en una suerte de continuidad de lo que ha Ujú. sido la mentalidad enfrascada en 1967 en la conferencia de Jartum y que también han servido muchas veces para continuar o legitimar todo este relato mentiroso del genocidio y la crisis humanitaria en Ujú. la Franja de Gaza. Aquí sí, grandes cadenas de noticias y medios de comunicación Sí. toman parte y una parte muy proactiva en lo que es este relato, ya no solo anti-israelí, sino un relato anti-verdad y antilógica, porque hay que saber que solamente cuando hablamos de lo que el grupo, o en este caso el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza diga, tenemos que tener en claro que quien está hablando es Hamas. Claro. Es un interlocutor que además es una de las partes beligerantes y que además es una organización terrorista que si el 7 de octubre cometió las atrocidades que cometió, que no es necesario traerlas Ujú. nuevamente a la audiencia, pero cada cual que no sepa de lo que estoy hablando puede verificar lo que ha Sí. sucedido el 7 de octubre en Israel. Vas a ver que jamás, si cometió esa atrocidad el 7 de octubre, tranquilamente ahora puede estar mintiendo y es lo que está haciendo. Ujú. Ahora, Luciano, con respecto a esta campaña de desinformación y lo que recién nos Ujú. acabas de contar, ¿no? ¿Cómo esto impacta en la comunidad judía, tanto para la región, para América Latina, pero también para el mundo, ¿no? Porque después de lo que fue el 7 de octubre, hemos visto un montón de campañas o comenzamos a ver imágenes, cómo se han marcado las casas, ¿no? De casas de judíos. Totalmente. Hemos visto Ujú. atentados en los Estados Unidos o persecuciones a los diferentes judíos en diferentes partes del mundo. ¿Esto cómo impacta? ¿Hace que las comunidades judías estén más vulnerables también ante todo esto? Hay una vulnerabilidad total, principalmente porque todo lo que comienza con estas palabras y campañas de desinformación y también de demonización en contra de Israel ha repercutido en hechos de la vida real. Ujú. Señalabas un caso, creo que fue hace 4 o 5 meses atrás, 2 judíos fueron asesinados en el Museo del Ujú. Holocausto en Estados Unidos, en Sí. Nueva York. Es decir, ese hecho, que fue un hecho trágico y que lo hizo un activista pro-palestino, fue como consecuencia y llegó unos días después, o quizás unas horas después, de que Naciones Unidas, afirmara a través de uno de sus voceros que en la Franja de Gaza estaban por morir 14.000 bebés por culpa de Israel. Fíjate cómo se terminan concatenando los hechos. Claro. Lo que empieza con palabras y campañas de desinformación se traslada a la vida real con atentados terroristas que además sabemos que tiene una operatividad muy grande. América Latina en esto, en general, pero incluida también la Argentina en particular, tiene escenarios sumamente peligrosos y de amenazas que muchas veces son minorizados erróneamente, como el caso de Bolivia, en donde se conoce que hay una fuerte influencia de la República Islámica de Irán a través de transferencia de tecnología y una transferencia también ideológica,
y que ponen alerta no solo a las comunidades judías, y esto hay que ser también muy, muy contundente. No estamos hablando de una amenaza terrorista o una amenaza de ataque que vaya solamente dirigida a las comunidades judías de los países. Dentro de muy pocos días vamos a tener un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, Sí, que fue en 1994. el viernes, Ese sí. atentado ocurrió el viernes, El viernes se exacto. cumple, sí. Ese atentado ocurrió en una mutual judía, Sí. pero ocurrió en Buenos Aires y ocurrió en Argentina. Los muertos eran argentinos. Es decir, para que quede claro y que no haya esta idea de, que muchas veces es lo que se conoce como la extranjerización de lo que es el judío en sí, pero aquí estamos hablando de una amenaza, en el caso del terrorismo, los actos violentos, que son transnacionales y que no separan ni religión, ni nacionalidad, ni nada. Cuando tiene que atacar, ataca y puede golpear a Sí. cualquiera. Ahora, por último, ¿no, Luceno, también como para ir conociendo más de este Ujú. tema, esto cómo puede impactar, por ejemplo, aquí en la región, en América Latina, pero también cómo uno, en su casa o en sus puntos de trabajo, de estudio, cómo tiene que empezar a armarse su campaña para poder creer en lo que está sucediendo y no comprar estas campañas de desinformación donde estamos viendo, ¿no?, el poder que está teniendo Hamás. Mira, partimos de un punto que es muy difícil. Hoy tenemos, por ejemplo, a Hispan TV, la cadena de propaganda de la República Islámica de Irán, que es además un régimen teocrático fuertemente opresivo y que también es exportador Ujú. del terrorismo, que tiene señales en muchos países de América Latina y que tiene audiencia incluida aquí en la República Argentina. Tenemos también casos a través de la inteligencia artificial. Fíjate que hay personajes que están ligados a la causa pro-palestina y la causa pro-iraní, como el caso de Fernando Esteche o Luis Delía, que Sí, viven sí, publicando imágenes que son creadas en inteligencia artificial y sí, que tienen solamente un sentido, que es dañar la imagen de Israel, no criticar, porque uno, a ver, aquí cualquiera es libre de poder criticar la política o la dirección que un país pueda tomar, pero aquí estamos hablando de insumos políticos que están tergiversados y que están manipulados para dañar la imagen, en este caso, de un país, para perseguir y para intentar también lanzar una campaña de intimidación contra las comunidades judías incluidas aquí en la República Argentina y, por supuesto, generar también una suerte de cacería de brujas de todos aquellos que no es que apoyen a Israel, pero que digan, cuidado porque lo que está haciendo Hamás es una perversidad y la guerra que no inició Israel, sino que inicia el grupo terrorista Hamás, claro. sin dudas que tiene que terminar con el grupo terrorista de la Franja de Gaza erradicado y con una Franja de Gaza libre, pero libre de Hamás, no Ujú, libre de los delirios y las campañas de desinformación que muchos de estos personajes siguen. Por ujú. lo tanto, en este punto que sí que es muy complejo, siempre lo que recomiendo, verificar la fuente, principalmente Luis Delía o Fernando Esteche no son fuentes confiables, esto está más que Claro, claro decirlo, y obviamente también verificar lo que es el contenido, a pesar de los titulares que puedan venir. Fíjate que muchas veces dicen, hay tanta cantidad de muertos en la Franja de Gaza, según Hamás. Ese claro. según Hamás te demuestra que el que lo está diciendo es una organización terrorista. Es Ujú. como retrotraerte al año 2015 en Irak y escuchar o leer un titular de un periódico o de un medio de comunicación decir que el Estado Islámico, luego de violar a las mujeres yazidíes, está reclamando porque en realidad Estados Unidos no fue proporcional en su respuesta contra estos terroristas. Saber que cuando hablan de cifras de la Franja de Gaza son mentiras y tergiversaciones, en este caso de Hamás o de Irán. Luciano, muchas gracias por tu tiempo, por este gran análisis y bueno, hay que ir justamente, ¿no?, viendo los lentes, a ver qué es lo que vamos buscando para ir Efectivamente. armando cada uno nuestra propia campaña. Efectivamente, y mucha paciencia porque hoy hacer análisis y también poder seguir el día a día de conflictos bélicos con la inteligencia Ujú. artificial, con la tergiversación y las campañas de desinformación es muy complejo, pero sí que se puede. Luciano, muchas gracias. De nada, un Hasta abrazo. luego. Chao.